e ir tirando como podíamos. Se trabajó mucho en esa época para superar lo que significó esa ruptura, pero bueno, en las elecciones siguientes, pues creo que fue el mayor porcentaje de votos municipales que un partido político como el PC ha obtenido nunca en España. El 65% nos votaron. Del año 93. No, del año 82, acuérdate. 82, Del año 82. ¿Fue el 82 o el 83 cuando fueron las elecciones Son municipales? cada 4 años, empezamos en el 79, pues sería el 83. El 83 quizá, exactamente. Sí, yo me había hecho cargo en el 82, a principios del 82, que es cuando se marchó Lupión y demás, y después ya fui a la cabeza de la lista en el 83, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos un trabajo ya con un poco más de conocimiento. Hay que decir, así como una especie de paréntesis, que nos habíamos ido formando. Nos habíamos ido formando en lo que es el trabajo municipal y la política municipal. Yo destacaría dos cosas de esa formación. Si no te formas, estás perdido. Y eso se lo digo a todo el mundo. No hay que leer libros, hay que ver cómo se hacen las cosas. Y en este caso, los catalanes eran un auténtico ejemplo. Cada 2 por 3 teníamos que ir a un curso en Barcelona, cursos de urbanismo, cursos de sanidad, cursos sobre educación municipal, cursos sobre sanidad, cursos sobre todo. Y eso nos valió un montón. La verdad es que tuvimos que aprender un montón y lo aprendimos, pero fue a base de ir donde te podían enseñar. A mí me llamaba muchísimo la atención lo avanzados que estaban los catalanes, sobre todo el PSUC de la época, cómo se habían preparado, cómo lo sabían todo, es decir, con una seriedad extraordinaria, ¿no? Y otra fue que incluso en algunos casos también, por ejemplo, aquí en San Fernando, un problema que yo no sé si se ha resuelto, porque tiene muy difícil solución, pero a lo mejor se ha resuelto, que es el problema de los residuos. Es decir, la eliminación de residuos, la eliminación de todos los restos de obras, esto y demás, que, bueno, te ibas por cualquier camino entonces, era tremendo y te lo encontrabas lleno de basura por todos los lados, de escombros en cualquier sitio, por un término con unos grandes vacíos desde el punto de vista de que no hay edificación al otro lado del río. El río no digamos, el río era terrible. Lupión y yo nos recorrimos, cuando yo era concejal de Sanidad, nos recorrimos todo el río desde el aeropuerto hasta Mejorada, para ver qué vertidos había. Y bueno, aquello era de echarte a temblar, de decir, pero ¿cómo es posible que pueda estar todo tan sucio, tan contaminado, tan asqueroso, etcétera, ¿no? Nos encontramos un vertido de una fábrica, luego supimos que era una fábrica de productos químicos, en que el agua salía blanca, como si saliese leche, directamente al río, con lo cual, lógicamente, pues todo lo que fuese la más mínima vida animal en este río había desaparecido. Y lo peor de todo es que con esas aguas se cogían y se regaba la vega de San Fernando. Por lo tanto, una de nuestras insistencias fue la necesidad de limpiar el río Jarama, que bueno, algo se ha hecho, pero no todo lo que habría que hacer, ¿no? Pero fue una insistencia constante en la que nos encontramos con algún director general que lo comprendía perfectamente y que estaba de acuerdo en que había que hacer, pero que tampoco tenía medios. Ese era el viejo problema, ¿no? Que faltaban medios y faltaba voluntad política en muchísimos casos, ¿no? Este tema de la contaminación y de la búsqueda de una limpieza del medio ambiente nos llevó también a informarnos bastante de todo ello, de cómo hacerlo, por ejemplo, la eliminación de las basuras cotidianas. Hoy día todo el mundo se hace muy bien. San Fernando está estupendo, he visto por aquí unas cosas magníficas, muy bien hechas, ¿no? Entonces no había nada así. Tú no sé si vivirías en San Fernando, pero es que se recogía como se veía, bueno, ¿y esto cómo se hace? Yo me acuerdo que nos llamó la atención, Lupión y yo, y otro concejal, Escobar, estuvimos en Roma en un curso sobre eliminación de residuos y simplemente ver los pequeños contenedores que ya todo el mundo tiene en sus pisos y demás, aquello nos llamaba la atención, era desconocido. Me acuerdo que Lupión tuvo como sitio para meter los lapiceros un contenedor
pequeñito como algo completamente nuevo, ¿no? Yo estuve en el año 80 en Inglaterra en un curso también del tratamiento de zonas degradadas, en que nos enseñaron cómo habían recuperado zonas de antiguas minas. Justamente fue en la ciudad de Coventry, esta ciudad destruida por los nazis, una de las ciudades mártires de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues muy cerca era toda una zona minera. Oye, yo me quedé pasmado. Yo digo, Dios, ¿cuándo podremos hacer algo parecido nosotros, ¿no? Y luego se han hecho realmente muchas cosas. Por ejemplo, en Arganda, Pedrito, mi buen amigo Pedro Díaz, pues que Pedro Díaz hizo ahí las célebres lagunas de Arganda, y recuperó todo eso muy bien, ¿no? Pero eso eran nuestras preocupaciones. Nos teníamos que preocupar de todo, insisto, prácticamente sin dinero, con muy poco dinero, que es el que nos llegaba, ¿no? Por resumirte, en la etapa que estuve yo creo que se abordaron prácticamente todo el tipo de realizaciones que necesitaba este pueblo. Desde terminar la urbanización del pueblo, seguramente te habrán hablado de lo difícil que es, o que era, por lo menos, que los promotores de urbanizaciones te dejasen en condiciones urbanizado cuando se terminaba allí, ¿no? Las calles, las aceras, los desagües. Que ha metido usted una tubería de desagüe que nada más que tiene este diámetro, y lo que es obligatorio es hacerlo así, porque luego yo me voy a tener que cargar con todas las roturas, todos los atascos, etcétera, etcétera, y lo va a tener que pagar el pueblo de San Fernando, mientras usted se lleva sus ganancias, ¿no? El servicio de electricidad, que bueno, quedaba tan mal que a los pocos, cada 2x3, veía, pero se ha pagado todo, las ratas que se habían comido los cables. Todo eso era el trabajo cotidiano, continuo, durísimo, etc. A pesar de eso, nos metimos en hacer 2 centros culturales, el que está aquí en la Plaza del Santo y el otro, el que hicimos ya en Parque Henares. Sí, y el García Lorca, que es como se llamó este de aquí. El teatro es el García Lorca. Eso es. Y luego hicimos el del Parque Henares. El de Benedetti. ¿Mario Benedetti puede ser o ese sí todo eso? No sé si le habrán llamado, cambiado el nombre, ¿no? Es posible. No, al final del todo, no. Este está mucho más cerca, es decir, está prácticamente al principio el de toda la vida. Es que no recuerdo cómo se llama ahora. Federico García Lorca, Rafael Alberti, no, tampoco. Alberti vino aquí unas cuantas veces a echarnos una mano. Y bueno, centros culturales, pusimos en marcha el polideportivo, que nos costó muchísimo hacerlo por los terrenos en los que está hecho, son terrenos de aluvión, del río salía agua, a más y mejor, por todos los lados, fue bastante costoso montar ahí ¿no? Pusimos en marcha, que ya he visto que ahora está completamente integrado, lo que nosotros llamábamos la Avenida de los Plátanos, todo ese camino de la Vega que llega hasta el río y que es del siglo XIX, eso se hizo en la época de Isabel II, ¿no? Y lo recuperamos. Mi afán era recuperar digamos, el núcleo del pueblo. Esto está muy estudiado. Hay una profesora de la Autónoma de Madrid que tiene escrito un magnífico libro sobre lo que ahora es el ayuntamiento, la fábrica de San Fernando, la fábrica de paños. Sí. Aurora Rabanal, que hizo un magnífico libro sobre esto y que estaba muy interesada. He venido con ella una vez aquí a enseñarla cómo estaba la plaza ahora, porque había leído lo que había pasado con la plaza y demás, y cómo se había recuperado y demás, y quería verlo, ¿no? Bueno, pues recuperar lo que fue el origen del pueblo era algo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Por eso restauramos la Plaza del Santo, que se llama aquí, la Plaza de Fernando VI, la estatua de Fernando VI, que está ahí. Hicimos la fuente, la primera fuente, luego se ha hecho otra fuente. Bueno, fuentes hicimos unas cuantas, otra ahí muy célebre Es increíble lo que era el voluntarismo de entonces, algo que hoy sería impensable. Por ejemplo, el Parque Dolores Ibarruri, que también lo hicimos nosotros,
nos lo hicieron unos profesionales, ingenieros agrónomos, ingenieros de montes, que no nos cobraron una perra. No nos cobraron absolutamente nada, sino que lo hicieron por propia voluntad de colaborar con un ayuntamiento de izquierdas, ¿no? Y son los que hicieron también la fuente de la avenida Montserrat, los que hicieron el parque del barrio de la OTAN. Es decir, todo eso que igual que había aquella colaboración de los artistas que les llamabas y te venían a cantar o te venían a recitar unos poemas, por ejemplo Alberti, que vino 2 o 3 veces aquí, y que no te cobraban nada, pues eso hoy sería absolutamente impensable. Para mí es uno de los cambios negativos que creo que ha habido. Es decir, tampoco se podía seguir como entonces, de decir, oye, que vengáis, tal, como trabajo de partido, como trabajo de persona de izquierda, y no sé qué, que viniesen los hombres y hiciesen su trabajo sin cobrar absolutamente nada, lo cual les honra un montón a todos los que lo hicieron, ¿no? Y te indica el extraordinario espíritu de trabajo y de esfuerzo y de militancia que había en aquellos momentos. Eso ha desaparecido totalmente. ¿Los políticos antes eran de otra talla? Sí, sin duda alguna, estoy absolutamente convencido. Y además te lo dicen todos, o te lo decimos todos los que somos mayores. Quizá porque teníamos muy cerca la dictadura y sabíamos lo que significaba todo eso y sabíamos que este país había que transformarle de la cabeza a los pies y que eso significaba un trabajo que como generación del cambio teníamos que hacer y era nuestra obligación moral hacerla. Yo creo que eso influía muchísimo. Es decir, nosotros tenemos la obligación de hacer una España democrática, una España moderna, una España a la altura del resto de Europa y de los países que lo hay. Y eso estábamos absolutamente convencidos. Cosa que yo creo que ahora la gente se ha tomado la política casi como más que como una afición, que ojalá fuese una afición, como un trabajo vulgar y corriente. Bueno, yo soy político como otro es médico o como otro es carpintero. No, eso no es la política, ni muchísimo menos, ¿no? Y por eso se ha desacreditado tanto. Porque si el político no cree en lo que hace, que ese es el aspecto fundamental, creer en lo que estás haciendo. Te puedes equivocar, pero crees que estás haciendo lo debido, por encima de cualquier otro interés, y sobre todo por encima de tu interés. Es decir, hay que hacerlo de una manera muy desinteresada. Lógicamente hay que cobrar porque de algo hay que vivir, pero no que los sueldos se conviertan en el elemento número 1 de la vida política, como ha ocurrido con tanta gente últimamente.